Buen día a todas y todos. Agradecemos su presencia en estas primeras jornadas por los archivos en Tabasco que realizan la Secretaría de Cultura y el Archivo General del Estado de Tabasco. El día de hoy nos complace contar con la participación de una de las voces más importantes del panorama archivístico actual en México, a quien el doctor Jorge Luis Capdepón Ballina, director general del Archivo General del Estado de Tabasco, dará la más cordial de las bienvenidas. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tengan todos ustedes. Es un placer saludarles. A nombre de la Secretaría de Cultura y de su titular, el maestro Ramiro Chávez Bochicoa, y del Archivo General del Estado de Tabasco, les doy una cálida bienvenida a esta conferencia dentro de las primeras jornadas por los archivos en Tabasco en el marco del Día Internacional de los Archivos. Los archivos resguardan testimonios del actuar de las autoridades en su relación con la sociedad, convirtiéndose en pieza clave para ejercer derechos humanos como el acceso a la información, a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la verdad y a la buena administración, además del derecho a la memoria histórica. La documentación resguardada en ellos tiene valores primarios y secundarios, y para determinarlos es necesario que los sujetos obligados implementen una adecuada gestión documental. La maestra Mireya Quintos, especialista del Archivo General de la Nación, a quien agradecemos mucho su colaboración para esta conferencia, nos dará un amplio panorama de la complicada y apasionante tarea que representa la valoración y la baja documental en los sistemas institucionales de archivo, y que sin duda será de un gran aprendizaje para todos nosotros. Bienvenida, muchas gracias por estar presente en estas actividades. Muchas gracias, doctor Jorge Luis. Y bien, antes de dar paso a lo que nos reúne en este día, me permitiré compartirles una breve semblanza curricular de nuestra conferencista. La maestra Mireya Quintos Martínez es historiadora de profesión y especialista en administración de archivos con más de 20 años de experiencia en el ámbito archivístico nacional. En su trayectoria profesional ha desempeñado labores en áreas de archivos en diversos ámbitos de la administración pública, como lo son Gobierno de la Ciudad de México, Gobierno federal, de igual manera organismos autónomos. Su trabajo se ha centrado en organización, administración, conservación, digitalización y difusión de archivos administrativos e históricos, así como también en la elaboración de normatividad institucional en materia de archivos. Actualmente se desempeña como titular de la Dirección de Desarrollo Archivístico Nacional en el Archivo General de la Nación de México, y es con esta Actualmente se desempeña como titular de la Dirección de Desarrollo Archivístico Nacional en el Archivo General de la Nación de México, y es con esa vasta experiencia que hoy nos compartirá la conferencia titulada Criterios para la valoración y la baja documental en los sistemas institucionales de archivos. Maestra Mireya Quintos Martínez, bienvenida nuevamente. Adelante con su valiosa intervención. Muchas gracias. Gracias por la invitación. En nombre del doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, titular del Archivo General de la Nación, pues nos complace estar con ustedes aquí acompañando a las jornadas de la mano de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco y, por supuesto, también de la mano del Archivo General del Estado de Tabasco. Para nosotros es importante esta participación y llegar a tanta audiencia y principalmente compartir el conocimiento en materia de archivo. Por favor, la presentación. En esta ocasión vamos a hablar de la valoración documental. ¿Qué es la valoración documental? A la actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores documentales, es decir, el estudio de la condición de los documentos que les confiere características específicas en los archivos de trámite o concentración, como pueden ser evidenciales, testimoniales e informativos para los documentos históricos, con la finalidad de establecer criterios, vigencias documentales y, en su caso, plazos de conservación, así como la disposición documental. Todo esto de acuerdo a la Ley General de Archivos. Es importante que tengamos este concepto claro para que podamos tener un punto de partida. ¿Cuál es la finalidad entonces de esa valoración documental?
Número 1, se requiere de un control adecuado de la documentación que facilite su localización, la transparencia y la rendición de cuentas. De origen, desde que se produce, la documentación tiene que estar organizada, tiene que estar clasificada, tiene que estar estructurada y bien identificada. Pero esto, de la mano de la propia valoración, nos va a ayudar a que cumplamos el máximo objetivo que tiene la Ley General de Archivos y la propia Ley de Transparencia, que es rendir cuentas ante los ciudadanos a partir de nuestra gestión de gobierno, nuestra gestión administrativa. Esto, por supuesto, tiene un impacto en la reducción de costos. Costos que ahora hemos identificado en los sujetos obligados en el momento que cada metro cuadrado que se ocupa para la conservación de los archivos tiene un costo, ya sea en renta o absorbe el propio sujeto obligado en sus instalaciones. En el momento que tenemos una correcta administración y una correcta gestión y el proceso de valoración documental se aplica, vamos a cumplir con el ciclo vital de los documentos y por ende se va a ver un ahorro en el espacio que los sujetos obligados destinan para la conservación de dichos archivos. También tenemos que va a permitir conservar adecuadamente la documentación que realmente es importante para la institución y asegurar el ciclo vital, como bien comentábamos, e inclusive vamos a tener la garantía de conservar aquello que refleja la historia institucional del propio sujeto obligado. Es decir, en la medida que tengamos organizado, administrado y que tenga un impacto en la localización, en la transparencia y en la rendición de cuentas, vamos a tener el gran beneficio de tener controlada la documentación que en verdad sea útil para la institución. Esto lo comentamos con gran importancia debido a que por lo regular encontramos en los archivos de concentración o en los mismos archivos de trámite documentación que está en calidad de basura, que no es propiamente documentos de archivo y que desafortunadamente al no tener estos procesos de valoración como procedimientos archivísticos institucionales, tenemos prácticamente un desorden, una desorganización y esto impacta en lo que ya habíamos comentado. Entonces, la finalidad, el fin propio de la valoración documental surge como una respuesta a los problemas de acumulación y explosión de documentos. Repito, en esta mezcla de documentos de archivo y de documentos que ya no son útiles o nunca fueron útiles o simplemente son de apoyo informativo para la institución. Es decir, no son documentos que haya producido la misma institución inclusive. Sus propósitos centrales son establecer los criterios, métodos e instrumentos que coadyuven a la mejor administración de los documentos resultantes de los procesos de gestión de las propias organizaciones, así como a la construcción de su patrimonio histórico documental. Es importante que tengamos claro que la identificación de los documentos que producimos se hace desde que que van naciendo, que se van gestando. Desde ahí nosotros sabemos qué porcentaje podría tener un destino final, es decir, al término del ciclo vital, prácticamente para baja, o qué porcentaje podría tener probabilidad de ir a un archivo histórico. El ciclo vital como tal inicia en una fase activa, que es en el archivo de trámite donde se producen y se originan los propios documentos, donde se da la integración del expediente, donde se gestiona ese asunto y una vez concluida esa gestión, ese expediente deberá de estar obligado a cumplir un plazo de conservación en archivo de trámite, después en archivo de concentración. En este inter tenemos una valoración primaria que es justamente identificar esos documentos y esos expedientes o los documentos que integran expedientes y que van a estar obligados a una transferencia primaria, porque no todo lo que se produce en trámite quiere decir que esté obligado o todo lo que se tiene en trámite estamos obligados a una transferencia primaria.
Y una vez que ya están en archivo de concentración, efectivamente ahí se cumple otro plazo y ese plazo, una vez concluido, nos obliga a una valoración secundaria. Es necesario especificar valoración primaria y valoración secundaria y en qué momentos se están dando estas, porque por lo regular se denomina nada más como valoración a ese macroproceso, cuando sí está muy bien definido el momento en el que se tiene que hacer y la distinción entre primaria y secundaria. La secundaria se aplica en el momento en el que ya los expedientes cumplieron el plazo de conservación en concentración y una vez que se haya cumplido este plazo, efectivamente, tenemos que hacer este proceso para confirmar, verificar, cotejar que la documentación que pueda ser susceptible a una transferencia secundaria, es decir, a un archivo histórico, así sea a través de la identificación de valores secundarios, que ya comentamos, evidencial, testimonial, informativo, o en su caso, confirmar y verificar que ya prescribieron los valores primarios y que, por supuesto, al no tener valores secundarios, los expedientes, la propia documentación es susceptible a una baja documental. Se tiene que tomar esa decisión, se tiene que saber en qué momento y también tenemos que saber los roles, las personalidades, los personajes, los funcionarios, el órgano colegiado que la misma ley faculta para que esto así sea y la instancia que debe de ser la obligada a dictaminar para que en su momento tengamos la legalidad suficiente para que el sujeto obligado sepa en qué momento y, por supuesto, quede documentada la toma de decisión de esa baja o de esa transferencia secundaria. Los conceptos relacionados con la valoración documental son los siguientes. Administración de documentos es la base, es lo que marca la ley y a través de esa propia administración que es por medio de este ciclo vital, trámite, concentración, vamos a tener que identificar, número 1, valores documentales primarios que ya comentamos, administrativo, legal, contable, fiscal. Esto nos va a dar, por supuesto, la pausa para saber en qué momento aplicar una transferencia primaria, todo esto registrado en tu catálogo de disposición documental. También tenemos los plazos propios que marca el catálogo de disposición, tanto para trámite como para concentración, y la suma de ambos nos da la vigencia documental. El propio instrumento nos va a dar un posible destino final. El concepto es ese, destino final, que puede ser la baja, puede ser la transferencia secundaria. Y todo esto, por supuesto, regulado y normado por los criterios de valoración documental que fije la propia institución a través de su grupo interdisciplinario. Como tal, la propia ley faculta al grupo para especificar cuáles son los criterios y también para coadyuvar en el propio proceso. La siguiente, por favor. En términos generales, ¿cuál sería el procedimiento de valoración? Número 1, el análisis de la institución. Un análisis institucional, una historia institucional, donde nos va a dar la historia y los esquemas de organización de la propia entidad. Es importante que conozcamos cómo surge nuestra institución, qué marco legal, qué marco normativo y, lo más importante, los momentos durante su evolución histórica en los cuales es facultada para cumplir ciertas atribuciones, ciertos mandatos y cómo ejerció dichos mandatos a través de funciones, a través de procesos y que el contexto histórico para una década o para un momento X fue de tal forma y posiblemente si en ese análisis histórico identificamos cambios en esas atribuciones, en esos mandatos y por ende en las funciones, también se tiene que ver reflejado en los documentos. Y en un versus, dentro de lo que es el análisis histórico, vamos a poder conocer que esa evolución tuvo un impacto en estructuras y por supuesto en funcionamiento. Esto se ve más claramente en instituciones
por ejemplo, centenarias o que ya tienen décadas, 3, 4, 5 décadas, en donde la evolución de la propia institución obedeció a un contexto histórico. La legislación que la rige sufrió cambios. Las leyes que pudieron haber sido determinantes para su funcionamiento, tú ves en la historia cómo estas evolucionaron y lo más importante, tuvieron un impacto en el desarrollo de la propia institución. Este conocimiento solamente se puede reconstruir a través de la historia institucional, siempre acompañado del análisis normativo y legal, como ya comentamos, pero también de la propia institución. Si tenemos los manuales de organización, los manuales de operación, esto nos va a dar otro indicador de cómo es que al interior se organizaba y funcionaba la propia institución para cumplir con esos mandatos. El análisis a nivel unidad generadora o productora, es decir, en específico, bajo qué procesos, bajo qué procedimientos funcionaban esas unidades administrativas, cómo es que convergían con otras unidades administrativas, cómo es que la propia institución se organizaba al interior y cómo había esta correlación o interrelación para el ejercicio de las atribuciones. Ahí es donde luego nos damos cuenta cómo también sufrió cambios en esta fusión o en esta desaparición, desaparecían funciones o en un momento dado inclusive había disminución o aumento de atribuciones. Es parte del análisis de conocer a las instituciones para que entonces cuando hagas un proceso de valoración, constates y verifiques que esos cambios de evolución o de transformación que sufrió la propia institución se puedan ver identificados en la documentación. Tú estás identificando todo aquello que sea evidencia, todo aquello que sea testimonio. Y los documentos por sí hablan, pero también es necesario que conozcas la historia para saber interpretarlos y para saber contextualizarlos. En qué momento fue, en el momento y en qué momento fueron producidos. Y por último, el propio análisis físico del expediente. Saber que los personajes que vas a encontrar ahí ya son personajes históricos que tomaron decisiones, que dejaron documentado un actuar y que en un momento dado pueden ser relevantes para la construcción y entendimiento de esa evolución o transformación histórica que sufrió tu institución. Se identifica la relevancia histórica a través del análisis del expediente, a través del análisis de los documentos. Para eso hay que tener todos los pasos anteriores presentes para que con el conocimiento y ese bagaje de historia institucional puedas identificar los valores secundarios. O en todo caso, descartar que estos existan. Y se hace una práctica de selección. Es decir, de todo el acúmulo que tú tengas en tu archivo, vas a tener que hacer esta selección con fundamentos, con justificaciones, con argumentación, inclusive en algunos casos muy necesaria, argumentación jurídica para justamente definir el destino final. ¿Qué se queda? ¿Qué se va? La propia normatividad debe de considerarse toda la aplicable al sujeto obligado, tanto en materia de archivo y de cada uno de los procesos del propio sujeto. Directa a cada uno, así como la supletoria o complementaria. Te tienes que hacer de esa parte normativa y legislativa que implica el funcionamiento o el cabal cumplimiento de las atribuciones de tu propia institución. La aplicación de la normatividad o legislación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en las propias leyes. ¿Esto qué quiere decir? Sí es importante que tengamos un bagaje no nada más histórico, sino también jurídico, legal,
del cumplimiento de esas atribuciones y funciones que demanda o demandó una legislación en el propio funcionamiento de tu institución. Las leyes y normas complementarias son un instrumento de planteamiento que regula aspectos no previstos o insuficientes desarrollados en los planes generales y en las propias normas principales. Muchas veces desconocemos esa normatividad supletoria y a través de los documentos te das cuenta que sí está reflejada y que es necesario conocerla. En la propia Ley General de Archivos tenemos en el artículo 12º que los sujetos obligados deberán mantener los documentos contenidos en sus archivos en el orden original en que fueron producidos, conforme a los procesos de gestión documental que incluyen la producción, organización, acceso, consulta, valoración documental, disposición documental y conservación en los términos que establezca el propio Consejo Nacional de Archivos y las disposiciones jurídicas aplicables. Toda normatividad, sea la propia del sujeto obligado o la aplicable en términos de normatividad archivística, tiene que ser considerada. Es una fusión. Son conocimientos, puedes ser muy especialista en tu institución, pero si no sabes de materia archivística, ya en un proceso de valoración es, por supuesto, un poco arriesgado, porque tampoco no vas a saber identificar elementos de los propios documentos de archivo que deben de ser considerados para un proceso de valoración. Por favor, la siguiente diapositiva. A todo esto, la pregunta sería, ¿cuáles expedientes deben de conservarse? Los expedientes que tengan valores secundarios, testimoniales, evidenciales o informativos. Testimonio del actuar, del andar, del caminar, de la evolución, de la estructura, de la construcción y transformación de tu institución. Evidenciales, la evidencia fehaciente de esa toma de decisión, de ese actuar y de esa operación. Informativo, todo aquello que hable y diga por sí la información que fue necesaria documentar, que quedó plasmada en algún documento, llámese sonoro, video, audio, fotográfico, papel, independientemente del soporte, pero que nos da información relevante para esa construcción histórica. Estos valores se refieren a las pruebas documentales de una acción, de un hecho, un proyecto institucional, que se crearon en el cumplimiento de atribuciones y funciones institucionales. Independientemente de las funciones sustantivas o comunes de la serie por valorar, nosotros nos debemos de enfocar en que estos elementos se identifiquen. Y esto lo aclaramos porque estamos identificando que muchas personas deducen que por ser una función común, es decir, todos tenemos el ramo o la función administrativa, contable, recursos humanos, financiera o materiales. Y creemos que por ser materiales y no ser de relevancia como una función sustantiva de la razón de ser del por qué se creó ese sujeto obligado o esa institución, creemos que no tiene valores históricos. Y de facto, la damos para baja, esa serie, todo lo que se produzca en una serie común. Es por eso que creemos que independientemente del tipo de función o de serie, sea sustantiva o común, es importante aplicar el proceso de valoración documental. Pongo un ejemplo breve. En las funciones comunes, a veces sí encontramos valores secundarios, como los que se plasman en esta diapositiva, en donde la evidencia es la cualidad para la cual un documento demuestra la existencia o la veracidad de un hecho, un acto o una ordenanza inherente a las funciones operativas de una organización o institución, una toma de decisión. Por ejemplo, los comités en donde se deciden en el ramo administrativo qué comprar, qué administrar, qué adquirir. Y resulta que a veces la institución adquiere acervos artísticos, compran acervos artísticos. Y eso es relevante para la institución. No es una función sustantiva, pero sí cuenta con un acervo artístico o un legado o un centro de documentación que toma valor para la institución.
Esas tomas de decisiones se dan en un ramo administrativo y se dan en ciertos comités. Ahí está la evidencia de esa toma de decisión. Por ejemplo, el testimonio es un valor muy importante, ya que revela el origen, la organización, desarrollo, evolución y transformación que comentábamos de esa propia institución. Es como queda documentado esa toma de decisión en un momento histórico X, muy diferente a otro momento histórico. Ese es el testimonio, quedó la evidencia testimonial. El informativo que comentábamos es el valor que representan los documentos cuando sirven de instrumento de referencia para el usuario, la entidad productora o como fuente para la investigación política, económica, social o demográfica. Muchos datos, muchas precisiones que a veces tenemos en ciertos soportes que tenemos que interpretar en algunos casos. Entonces, estamos viendo cómo sí es importante tener claros estos valores y saber que hay que identificarlos en un proceso de valoración. La que sigue, por favor. Instrumento clave para determinar y plasmar estos valores es el catálogo de disposición documental. Los criterios por sí deben de partir del catálogo y de los propios criterios de valoración basados en esta identificación de valores secundarios. Pero, ¿qué es el instrumento archivístico que te pide la ley que tengas en tus instituciones? Dentro de la valoración documental, este instrumento de control archivístico nos proporciona datos que sirven de guía para determinar, previo al proceso de valoración documental, el posible destino final de los expedientes. El posible es un indicador, es una guía de cómo vas a tratar, cómo vas a administrar los documentos en un archivo de trámite, en un archivo de concentración, bajo qué plazos, bajo qué valores que tú vas a identificar, si es que los documentos desde origen, por supuesto, si tú los analizas, puedes identificar los valores con los que nace, ya sea administrativos, comentábamos, administrativo, legal, contable, fiscal, o en su caso, sí puedes identificar qué expedientes desde que nacen dentro de esa serie van a tener valores secundarios, que son los que hace un momento comentábamos. Y esto se plasma en este instrumento. Por eso es que dentro de la valoración de funciones institucionales, lo importante es que evaluemos, comparándolo, por supuesto, con factores tales como la importancia del organismo, sus programas dentro de la propia estructura administrativa general. Y lo más importante, también hay que considerar el personal y el presupuesto del propio sujeto obligado y el impacto dentro de sus programas en el sistema político, económico y social, el grado de interacción entre los programas y otras organizaciones, países, empresas, organizaciones, individuos. Todo es un acúmulo de análisis que tú tienes que hacer de estas funciones institucionales que ejerces, repito, en diferentes contextos, de acuerdo a lo que los propios documentos te den de fechas de referencia. No es lo mismo lo que hiciste hace 30, 40 décadas a lo que estás haciendo al día de hoy bajo otro contexto histórico. La que sigue, por favor. Todos estos documentos dijimos que tienen que estar integrados en expedientes. Tenemos que cumplir un ciclo vital y tenemos que observar un catálogo de disposición. Esto va a ser, por supuesto, viable siempre y cuando tengamos inventarios. El inventario va a contestar 3 preguntas claves. ¿Qué tengo, cuánto tengo y dónde lo tengo? Ya sea en trámite o en concentración. Si no tienes inventario, probablemente te vas a encontrar en un problema en donde no vas a poder identificar del todo el acúmulo de documentos que tengas en esa bodega o en ese archivo de concentración. Es por eso que es importante tener claro que los inventarios se hacen desde que se está produciendo la documentación, desde que ya tienes el expediente integrado, y eso va a ayudar a que todo su ciclo vital sea de forma controlada y bajo una precisa administración.
Tipos de inventario, que es uno de los criterios importantes para un proceso de valoración. De inicio tenemos inventarios de transferencia primaria que se alimentan desde los inventarios de trámite, que es donde se crea o se produce la propia documentación. Inventarios de transferencia secundaria, inventario de baja documental. Ambos inventarios nos van a facilitar un trámite ante un archivo histórico o, en su caso, dejar la evidencia, ¿no? el comprobante, el testimonio de que se dio la baja documental y de qué diste baja documental, a qué información le aplicaste la baja. Tienes que transparentar. Yo pongo un ejercicio muy práctico en donde el ciudadano, cuando ejerce su derecho a la transparencia y el acceso a la información, pide información de hace 2, 3 décadas y cree que estás obligado a tenerla, sin observar que hay un instrumento que te regula, como es el catálogo de disposición documental. En el momento que tú le das como respuesta al ciudadano que lo que te está pidiendo, que fue producido hace 4 décadas, ya no está en tu posesión porque cumplió un ciclo vital de acuerdo al catálogo, y que aquí tienes el acta de dictamen y el inventario donde se detalla que la documentación que él te está solicitando fue parte de ese dictamen de baja documental y por ende ya se destruyó o se donó y ya no está en las instalaciones, ya no es parte de la documentación que el sujeto obligado es necesario conservar. Por supuesto que das respuestas y esas respuestas son con apego a la ley. Entonces, damos como una solución o una alternativa el tener este control, por supuesto, bien apegado a la ley y con base a estos criterios para que también podamos dar una certeza de cuál fue la administración y gestión que se hizo de la documentación que ese sujeto obligado produjo. La que sigue, por favor. Los documentos de archivo poseen un carácter triple. Estos son elementos que deben de estar considerados en los propios criterios para la valoración y que nos van a definir y nos van a ayudar a identificar qué es susceptible a la transferencia secundaria o a una baja documental. Número 1, son únicos, son considerados así ya que no son múltiples como los libros o revistas. Cada documento de archivo que tú produces es único y son insustituibles, además. Son orgánicos, son parte de esa estructura, de esa función, de ese funcionamiento, de esa institución, de cómo fueron producidos y por supuesto tienen y alcanzan un sentido de relacionarse entre sí. Un documento tiene una relación con más de un documento y se justifica al existir dentro de un expediente. Y ese propio expediente tiene una correlación con otros expedientes en algunos de los casos. Son seriados, se producen uno a uno. Esta seriación se hace como parte del proceso de organización y principio de procedencia. Dentro de un mismo expediente tiene una razón de ser, como un expediente da prácticamente la pauta para que se produzcan más documentos. La que sigue, por favor. Dentro de estas características que tiene en los documentos, principalmente aquellos con valor administrativo, tenemos como es el logo de la dependencia, lugar y fecha, título del documento, el asunto, las firmas, son elementos que te describen que efectivamente son documentos de archivo, que son institucionales y que en su lectura son documentos que son evidencias, son testimonios, son informativos de un actual. Hay documentos de archivo que propiamente no puedan tener valores históricos, pero que tuvieron un valor administrativo en su momento. Estos, por lo general, recordemos, son los que causan baja. La que sigue, por favor. Para ciertos documentos con valor legal, identificas los mismos elementos: logo, lugar, fecha, el título del documento, asuntos, por supuesto las firmas, pero tenemos también el analizar el propio asunto y que este asunto nos obligue a que estos elementos tomen un valor legal, por ejemplo, en un contrato,
o en un convenio en donde las partes tienen adjudicada una responsabilidad legal, pero solamente el valor se va a ver o se va a identificar a través de la firma, por ejemplo, o de este logo. Hay documentos administrativos que tienen esos mismos elementos, pero no tienen el valor legal. El tipo de documento es el que nos indica cuando estos elementos toman ese valor legal. Por ejemplo, en una característica del documento fiscal o contable, volvemos al mismo análisis, contamos con el logo, firmas, lugar, fecha, el título de documento, pero tiene un valor contable en el momento de que registra cierta operación de esta índole contablemente e inclusive en algunos de estos elementos son los que son considerados para que podamos tener la certeza de que causa baja. La baja contable, como así se denomina, nos marca la normatividad que debe de prescribir bajo ciertos plazos y los elementos a analizar, por supuesto, se revisan la autenticidad del documento. Yo no puedo dar una baja contable si no verifico la autenticidad del documento. Ahora con la cuestión electrónica, la autenticidad se hace a nivel electrónico. Que en verdad el SAT, Hacienda, tengan estos documentos registrados a través de los sistemas que ya se tienen. Eso nos da la autenticidad de que efectivamente este documento es un documento contable y por ende entonces es aplicable los términos o los plazos que nos marca la propia legislación que regula a la información contable. Los procesos técnicos de valoración documental, estas consideraciones, nosotros las ponemos aquí como elementos importantes que debemos de tener contemplados en un proceso de valoración. Datos que identifican el expediente por parte de la serie documental. Hay que estar revisando, hacer ese checklist de lo que tenemos ya en la serie que conforma, por supuesto, este grupo de documentos o de expedientes que pasaron por trámite y concentración y que es importante revisar que estén bien integrados de acuerdo a la serie. La procedencia del expediente. No permitir que en esa serie vengan expedientes de otra serie. Para un manejo más práctico, es importante que los expedientes se verifiquen que tengan las guardas, que sean uniformes, el estado físico de los expedientes, que el expediente esté separado en legajos y que esté foliado. Tienen documentos, por lo regular los anexos o papeles que están adheridos a estos expedientes, es importante verificar. La siguiente, por favor. Tipos de documentos con valores secundarios. Algunos ejemplos. Conjuntos de actas, documentos, informes de comités que habíamos comentado. Algunos documentos relativos a formularios de legislación, políticas, principalmente reglamentos, todo lo que produce la institución como documentos para regular o normarse al interior. Documentos que establecen antecedentes, hechos, las funciones, cómo se van plasmando, su organización, los procedimientos. No es lo mismo un procedimiento de hace 4 o 5 décadas al día de hoy. Información referente a convenios institucionales, nacionales e internacionales. Pongo un ejemplo. Todas las concesiones que se dan muchas veces o los convenios que tienen vigencias por más de 20 años, eso nos da una pauta para determinar que son documentos que pueden prevalecer por muchas décadas en la institución y por ende nos deja ver cómo es que se ejecutó durante décadas un mismo instrumento jurídico. Algunos tipos de expedientes con valores secundarios, seguimos con algunos ejemplos. Tenemos principalmente aquellos que nos ayudan a preservar alguna disposición legal, que dan testimonio de derechos y obligaciones ante el Estado o ante otros organismos, instrumentos legales como las escrituras, como son los testamentos, convenios, contratos, formulación de legislación o políticas, y por último tenemos expedientes que testimonian orígenes, antecedentes y evolución. La que sigue, por favor. Dentro de los procesos técnicos de valoración, debemos de tener claro que la ubicación topográfica de las cajas ya en un proceso de valoración es importante. No hay que perder de vista el principio de orden original.
el cómo se fueron creando esos expedientes y que muchas veces obedecen a un orden cronológico. Son uniformes los tipos de caja donde se resguardan la documentación. Por lo regular, luego identificamos que hasta en cajas de huevo nos andan mandando la documentación o en atados. Es importante que sí tengamos una homogeneidad y más para aquella documentación que pueda ser susceptible de una transferencia secundaria. Verificar el número secuencial de las cajas y el estado físico. Es importante controlar y administrar muy bien y separar lo que va a ir para baja y lo que va a ir para el archivo histórico. Debemos de tener en cuenta que cada inventario coincida con el contenido de las cajas. No podemos cometer los errores porque un error puede costar y mucho. Si por algún descuido mandas documentación con valor histórica, porque hubo una mala administración de las cajas y pusiste cajas con valor histórico en el bloque que iba para baja, desde ahí ya estamos incurriendo y corremos el riesgo de que documentación con valor histórico se vaya a la destrucción, a una baja documental, cuando posiblemente se tenga, ¿no?, que retirar de ahí, de ese bloque, y se tenga que integrar a lo que sería la transferencia secundaria. Es por eso que ahí es donde encontramos un mayor número de error al no tener bien administrados los bloques dentro de un proceso de valoración documental. En caso de no coincidir, informar a los responsables de archivo de concentración. Es importante tener siempre la bitácora de las evidencias de cómo en el proceso de valoración se identifican estos errores y justificar del por qué se va a tener que prácticamente revisar nuevamente aquello que esté para baja para tener la certeza de que no vaya nada con valor histórico. Detectar que las cajas necesitan reforzarse. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces las cajas de concentración ya están en mal estado y eso no ayuda. En el mínimo manipulación que se haga, por lo general, las cajas corren el riesgo de romperse y se pueden mezclar los expedientes que vayan para baja o transferencia secundaria. Observar que las cajas cuentan con una o varias etiquetas. Esto puede ocasionar varios errores. Las cajas vienen etiquetadas desde trámite, pero ya en un proceso de valoración tienes que identificar lo que es para baja y lo que es para transferencia secundaria. Y si las propias etiquetas causan confusión, puede ser causante de uno de los tantos errores. ¿Existe algún tipo de escritura con plumón, lápiz? Eso también hay que tener cuidado. Al no tener controlado cuántos o quiénes son los que marcan las cajas, pueden ocasionar alguno de estos errores en cuanto a identificar qué es para baja o transferencia secundaria. La que sigue, por favor. Y pues bueno, seguimos con algunos de los tips que tenemos, desde la manipulación, desde cómo se hace la selección de los propios expedientes, los estantes, los materiales adecuados, desde tener los cubrebocas, guantes, batas. Hacer un proceso de valoración implica una inversión de recursos, desde humanos como materiales, espacios adecuados, tener las mesas correctas, la estantería, el espacio de maniobra. En sí, el proceso de valoración no nada más es intelectual, también es una cuestión de administrar espacios y recursos humanos. La que sigue, por favor. Para hacer un proceso de valoración es necesario hablar del grupo interdisciplinario. La que sigue. El grupo interdisciplinario lo marca la ley, es un coadyuvante al proceso como tal y va de la mano de la elaboración de lo que son las fichas de valoración documental, el catálogo, las fichas técnicas de prevaloración, los plazos de conservación, criterios de valoración y, por supuesto, saber que se aplicaron correctamente el catálogo de disposición y este proceso de valoración para que en su momento el propio grupo interdisciplinario tenga conocimiento que la aplicación fue correcta y que de un acumulo de documentación que se produjo y la aplicación de los plazos tuvo como resultado un inventario de baja o un inventario de transferencia secundaria. La que sigue. La que sigue, por favor.
El grupo interdisciplinario tiene atribuciones y una de esas atribuciones es tener conocimiento de los dictámenes de valoración. Estos dictámenes se formulan dentro del propio sujeto obligado en el archivo de concentración. En el caso del gobierno federal, tenemos como AGN la atribución de emitir el dictamen, pero la decisión del destino final la hacen en el sujeto obligado. Ustedes son los que deciden si es para baja o transferencia secundaria. El dictamen lo emitimos como Archivo General de la Nación solamente al Poder Ejecutivo Federal, porque así viene la ley, pero ya como resultado del proceso de valoración. Y es importante que se emitan los acuerdos o la evidencia de esa toma de decisión de destino final. El archivo de concentración tiene esa la responsabilidad y lo más importante es que la dé de conocimiento en una sesión del grupo interdisciplinario para que se tome nota, se tome acuerdo y quede asentado en una acta de sesión la toma de decisión del destino final de la documentación de ese sujeto obligado. La que sigue, por favor. La que sigue. Es importante que el grupo interdisciplinario, en el ejercicio y en el cumplimiento de sus atribuciones de las diferentes áreas y unidades administrativas de la institución, tome nota de que su documentación va prácticamente a tener un destino final. Los titulares de las unidades productoras deben de tener conocimiento para que en su momento, cuando llegue alguna solicitud o algún requerimiento, tengan los inventarios y las actas y los dictámenes de que la documentación ya no está en la institución y causó baja o está en un archivo histórico. El grupo interdisciplinario prácticamente es quien va a dar fe de esa toma de decisión. Para eso la ley en el título tercero tiene un apartado de valoración y conservación de los archivos del grupo interdisciplinario que prácticamente es el artículo 50 al 54. La siguiente, por favor. La ley te lleva de la mano, te dice cómo vas a integrar tu grupo interdisciplinario. Todas las unidades administrativas ya nos han hecho algunas consultas. La recomendación es que se armonice de acuerdo a las unidades administrativas que integran tu sujeto obligado. Si tienes los mismos nombres, las mismas denominaciones, y si no, el punto es que todos los titulares de las unidades administrativas que integran ese sujeto integren, por supuesto, al propio grupo interdisciplinario y sesionen. La siguiente, por favor. El grupo interdisciplinario podrá recibir la asesoría de un especialista en la naturaleza y en el objeto social del propio sujeto e inclusive también como parte de la materia archivística, a través de su coordinación de archivos podrán tener esa asesoría. La que sigue, por favor. Aquí es donde el coordinador de archivos toma mayor relevancia, ya que él es el que tiene que prácticamente convocar al grupo interdisciplinario, es el vínculo con las unidades administrativas, productoras, y es el responsable de coordinar el archivo de concentración para ejecutar el proceso de valoración. La que sigue. La propia ley le mandata al grupo interdisciplinario que tiene que observar los siguientes criterios. Criterios que también sirven para determinar los valores y también son considerados en un proceso de valoración documental, como es la procedencia, la que sigue, el orden original, la que sigue, el principio diplomático y el principio de contexto. Al principio les hablé un poco de esto. Debemos de tener claridad de que estos principios ya vienen en la ley, pero de la mano del proceso de valoración es como vamos a poder identificar aquello que tenga valor histórico o cause baja. La que sigue, por favor. Contenido y utilización. Solamente el grupo interdisciplinario, a través de los titulares de las unidades productoras, van a poder tomar la decisión de saber y dar de conocimiento qué debe de mantenerse, qué debe de ser útil para la institución, de aquello que ya no, y por supuesto todo indicado de acuerdo al catálogo de disposición documental. Para eso es importante que tu grupo interdisciplinario emita sus propias reglas de operación.
Debemos de saber cada cuándo van a sesionar, si van a tener suplentes, se recomienda que sea tu responsable de archivo de trámite o en su caso definan o designen a un suplente con todas las facultades, con voz y voto y que tenga pleno conocimiento de la institución. El sujeto obligado deberá asegurar que los plazos de conservación establecidos en su instrumento, en su catálogo, hayan prescrito y que la documentación no se encuentre clasificada como reservada o confidencial al promover una baja o una transferencia secundaria. Esa toma de decisión la tiene que hacer el titular de la unidad productora o, en su caso, a quien designe como suplente. Es importante que las fichas de valoración documental sirven para la elaboración del catálogo de disposición documental. Es una primera identificación, independientemente del proceso de valoración, que ya es la revisión física de los documentos, la verificación y cotejo de los expedientes, que estén bien integrados y que hayan cumplido sus plazos de conservación. Y por supuesto, esta identificación de valores. El grupo lo deben de integrar, como ya comentamos, todos los titulares de las unidades administrativas. El que sigue. Y por lo tanto, nosotros creemos que es de suma importancia ponerte en escenarios reales. Escenarios reales como es una auditoría de archivos, como cuando un archivo no está organizado y se corren riesgos de que también haya archivos siniestrados, o en su caso, cuando hay pérdida o sustracción de los propios archivos. Es importante que sepas que la valoración documental te va a ayudar a mitigar, a identificar o a prever que los archivos estén, por supuesto, en riesgo de cualquiera de estos escenarios y que solamente a través de la valoración vas a poder identificar si es que esto ya sucedió o en todo caso tener la claridad de qué hay en tu archivo de concentración. Recordemos que en los archivos de concentración desafortunadamente todavía tenemos mucha desorganización, heredamos mucho desorden, mucho acumulo. Por eso ahora más que nunca toma relevancia el proceso de valoración, porque es el único que nos va a decir qué tenemos, cuánto tenemos y principalmente en qué estado lo tenemos y si es que ya no es útil para la institución. En caso de identificar en tu proceso de valoración, regrésame a la anterior, por favor, ya es la última. En caso de identificar en tu proceso de valoración que se haya presentado alguno de estos escenarios, repito, eliminación, sustracción o en su caso que esté siniestrado, es importante que tomes nota de las infracciones y delitos que se encuentran en el artículo 116 de la propia Ley General de Archivos. Tienes que dar de conocimiento a tu OIC a través de tu coordinación de archivos, tienes que dar de conocimiento al titular de la unidad productora de esa documentación, porque se tendría que levantar un acta y una denuncia de lo que se identificó como resultado del proceso de valoración una vez que hayas empezado a aplicarlo en tu archivo de concentración. Gracias. Continuamos con la última y dejamos a manera de reflexión dos frases. La poesía en la memoria de la vida y los archivos son su lengua. Octavio Paz. Un hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo. Jean-Paul Sartre. Forman parte de esta memoria, los archivos forman parte de esta vida y por supuesto es la única lengua con la cual vamos a poder saber la historia de esas instituciones, porque a través de los documentos van a poder hablar esas instituciones y más aquellas que ya llevan tantas décadas en nuestra historia nacional y que muchas veces no sabemos de su andar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mireya Quintos. Agradecemos su conocimiento compartido, el cual sin duda ayudará a comprender y a ampliar sobre los alcances y los procesos que intervienen en la evaluación documental y la disposición final de la documentación, así como también del lugar y la importancia que ocupa el grupo interdisciplinario en estos procesos. Quiero rescatar algunas ideas que tuvo a bien mencionar. Y la primera de ellas es lo concerniente a la valoración como el producto de un trabajo de análisis.
en esta diapositiva donde nos presentaba que es un análisis integral que se tiene que hacer de la documentación como tal, y además el alcance que tiene el proceso de valoración, que no solamente interviene en el proceso de gestión documental, sino también impacta en un tema económico, presupuestal, al economizar espacios, por decirlo de alguna manera, y también en identificar la documentación que amerita que se conserve a lo largo de los años. Muchas gracias, maestra Mireya. Gracias a ustedes. En nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco y del Archivo General del Estado de Tabasco, agradecemos su presencia en esta conferencia llamada Criterios para la Valoración y la Baja Documental en los Sistemas Institucionales de Archivos. Hasta la próxima.